Dejé a mi mujer porque se quedó embarazada del marido de su hermana. Parte 1. Esta historia tendrá varias partes, aún no sé cuántas, pero me animé a escribirla después de ver un video en las redes sociales, TikTok, sobre una historia muy parecida a la mía. Sin más preámbulos, decidí compartir mi propia historia. He compartido esta historia en otro subreddit, pero me gustaría saber vuestra opinión. Este perfil es nuevo, lo acabo de crear, mi antiguo perfil no funcionaba. Todo empezó en el año 2014. Mi mujer, Elena, tenía entonces 27 años, mientras que yo, Luis, 26 años. Llevábamos 5 años de relación y 2 de casados. Nos conocimos en la universidad, ella estudiaba contabilidad y yo ingeniería mecánica. Nos conocimos en la fiesta de un amigo común y enseguida conectamos. Tras unas cuantas citas, nos hicimos novios y nos casamos al año siguiente. Elena tenía una hermana mayor llamada Adriana, casada con un amigo de Elena llamado Ariel. La madre de Elena, Valentina, nunca me aceptó. Intentó poner muchas excusas para separarnos, y puedo decir que realmente me discriminaba y me humillaba cada vez que podía, siempre decía que Elena se merecía algo mejor. Yo pensaba que mi vida era perfecta. Elena era increíblemente hermosa, la mujer más despampanante que había conocido. En aquella época, mi sueldo como ingeniero mecánico era decente. Habíamos acordado no tener hijos pronto, primero queríamos viajar a algunos países y terminar de pagar una casa. Elena estaba de acuerdo conmigo. Se interesó por estudiar un máster y yo me ofrecí a pagárselo. Siempre quise que se sintiera cómoda conmigo, así que se puede decir que solía ceder a las peticiones de mi mujer. Un año después de casarnos, la madre de Elena sufrió una caída que la dejó hospitalizada un par de días. Los médicos informaron de que no era nada grave, pero recomendaron reposo. Elena estaba angustiada por su madre y se quedó con ella. Pasó el tiempo y durante la fiesta del 30º aniversario de boda de los padres de Elena se hicieron 2 anuncios impactantes. Adriana llevaba 5 largos años luchando por tener hijos, visitando clínicas de fertilidad sin éxito. Era una situación desgarradora para ella, sufrir en silencio esa incapacidad. La confesión de Valentina fue el segundo anuncio impactante. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, expresó que anhelaba convertirse en abuela. Sus palabras, llenas de urgencia, resonaron profundamente, una caída podría ser mi fin, y quién sabe cuándo podría ocurrir. Vi cómo Elena se derrumbaba emocionalmente al oír las palabras de su madre. Al volver a casa, mi mujer estaba notablemente afectada por el peso de lo ocurrido. Yo opté por ignorar la situación, un error mío al que no quería enfrentarme. Pasaron los meses sin más noticias, hasta que recibí una llamada urgente de Elena. Su voz reflejaba angustia al explicarme que estaba en el hospital. Me alarmé, ¿estás bien?, pregunté con miedo. Me contestó que sí, pero que estaba allí porque Adriana había intentado suicidarse. La imposibilidad de Adriana de tener hijos la había sumido en una profunda depresión, y las palabras de Valentina, con su anhelo de ser abuela, habían sido el detonante. La desesperación la llevó a intentar acabar con su vida. En cuanto salí del trabajo, corrí al hospital para apoyar a mi mujer. Allí encontré a Valentina, con una mirada fría y algo acusadora. Ariel, Julio, el marido de Valentina, y mi mujer también estaban allí. Intenté comprender la situación y, en cierta medida, Valentina me culpó del intento de suicidio de Adriana. Según ella, su deseo de ser abuela y la incapacidad de Adriana para darle un nieto la habían llevado a intentar quitarse la vida. Los médicos dieron el alta a Adriana 2 días después y le recetaron antidepresivos. Ese mismo día, tuvimos una reunión familiar en la que volvimos a tratar el tema de los nietos por la infertilidad de Adriana. Propuse la idea de la adopción como alternativa viable, tanto Adriana como Ariel podrían adoptar sin ninguna dificultad, ya que eran adultos con buenos ingresos. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Valentina me miró fijamente y rechazó la idea, argumentando que adoptar un niño no era lo mismo que tener un nieto de su propia sangre. La conversación no avanzó y volvimos a casa con un ambiente tenso. Las semanas posteriores a aquel encuentro se volvieron extrañas. Adriana y Ariel empezaron a visitar mi casa con más frecuencia. A menudo las oía hablar, pero cuando entraban se callaban.
Me pareció un comportamiento extraño, aunque decidí no prestarle mucha atención. Tal vez Adriana simplemente estaba pasando por un mal momento y necesitaba estar con su hermana. Por otro lado, el comportamiento de Elena cambió, se volvió más reservada con el teléfono y distante conmigo. Cuando llegaba a casa e intentaba acercarme a ella, se apartaba. Además, nuestra vida íntima disminuyó. El 5 de julio, un día que recuerdo claramente, llegué a casa del trabajo y vi varios coches aparcados delante de mi casa. Me temí lo peor. Cuando entré, encontré a mis suegros, a mi cuñada con su marido y a mi mujer en el salón. Sus expresiones denotaban seriedad. Elena me dijo, siéntate, tenemos que hablar. Asentí y me senté, intenté preguntar qué pasaba, pero mi suegra me interrumpió preguntando, ¿qué solución nos puedes dar? Permanecí en silencio, no entendía a qué se refería. Luego añadió, sobre mis nietos. Intenté sugerir la fecundación in vitro, explicando cómo funcionaba, pero solo encontré el disgusto en la cara de Valentina. En su expresión de anciana, noté que rechazaba mi propuesta y decía, tengo otra solución. Parte 2. Al decir eso, miré a Elena confundido, pero ella no me devolvió la mirada. En cambio, observó a su hermana y luego a su madre. Vi cómo Adriana sonreía, mientras Ariel mostraba una actitud altiva, su sonrisa se tornó burlona, mirándome con superioridad. Guardé silencio y esperé a que Elena dijera algo, pero ella no habló, prolongando el silencio. De repente, Elena me gritó, idiota, di algo. No comprendí y seguí en silencio. Entonces, mi suegra trató de calmar a Elena, hablando con cierta elegancia, como sabes, querida, Adriana ha sido maldecida con la imposibilidad de darnos nietos, esa alegría de la maternidad que no puede experimentar. Elena interrumpió y explicó que habían analizado opciones, mencionando los riesgos de la gestación subrogada, los posibles problemas genéticos y hereditarios que podrían surgir generaciones después. Luego, Ariel añadió que la gestación era costosa y que no podían pagarla, sumado a los gastos que el bebé requeriría. Entonces, ¿qué proponen?, pregunté. La respuesta malvada de mi suegra me dejó sin palabras, dado que te niegas a tener hijos, Elena quedará embarazada de Ariel. Tragué saliva, incapaz de articular palabra, esperando que fuera una broma. Sin embargo, mi suegra siguió hablando, entendemos que no quieras hacerte cargo del bebé, no te preocupes, cuando nazca, lo registraremos a nombre de Adriana y Ariel. Luego, mencionó, los hijos no son productos, no se fabrican en un laboratorio, deben concebirse con amor, el fruto de una pareja, en pocas palabras con coito. Explicó una serie de argumentos religiosos, citando la prohibición de la Iglesia y su deseo de evitar que su nieto sea condenado al infierno. Antes de que mi suegra continuara, me levanté de manera abrupta y grité, de ninguna manera. No suelo alzar la voz, pero en esta ocasión lo hice. Elena, ¿qué quieres decirme?, le pregunté a mi esposa. Vi cómo su expresión cambiaba entre confusión y miedo. Mi suegra me miró desafiante, tratando de explicarme, aparentemente pensando que no reaccionaría así. Ariel se acercó a mí, intentando poner su mano en mi hombro, y le dije, no me toques. Estaba realmente molesto. Mi suegra insistía en que quería un nieto. Fue entonces cuando añadí, está bien, le daré un nieto. Intentaremos concebir la próxima semana. Mi suegra intervino nuevamente, respetamos tu decisión de no tener hijos aún, entiendo que eres joven y aún tienes ganas de explorar, por lo tanto, quien se encargará será Ariel. Adriana está de acuerdo en que su hijo sea concebido en el acto propio del amor, por lo tanto, será entre Elena y Ariel. Ante estas palabras, grité nuevamente, estás loca, vieja bruja. Todos se sorprendieron de mi respuesta. Mi suegra derramó lágrimas de cocodrilo, Julio se acercó a ella y del mismo modo Adriana. Elena me miró y me gritó, preguntándome cómo podía decir eso. Ariel se acercó y recuerdo que me dijo, vamos, será divertido. En ese momento, descargué un golpe tan fuerte sobre el rostro de Ariel que cayó al suelo. Parte 3. Adriana gritó, Elena también. Les grité que se fueran de mi casa y salí de ahí, encerrándome en la habitación. Pude escuchar algunos gritos y vi cómo se alejaban de casa por la ventana.
Minutos después, ingresó Elena bastante molesta, reclamándome por haber ofendido a su madre. Ignoraba el simple hecho de que intentaban convencerme de que mi esposa tuviera relaciones con otro hombre. Elena no me dirigió la palabra en todo el día. Al despertar, la encontré en la cocina. Se veía que había estado llorando. Me llamó inmaduro por no entender la situación, mencionó que mi suegra estaba grave. Decidí ignorarla y no la llevé al hospital. Le dije que tomara un taxi y me fui de ahí. Regresé a casa en la noche, pasé el día con mi mejor amigo, Abraham. Él me dio la razón, dijo que era una manera de engaño y que mi suegra era la culpable. Sugirió que sería buena idea irme de la ciudad con mi esposa, así no estaríamos tan cercanos a su familia. Cuando llegué a casa, vi a Elena triste, había estado llorando. Me dijo que su madre estaba internada y grave. Le dije que me importaba poco, ella se derrumbó. Sentí tristeza y le pedí perdón, no era mi intención lastimarla. Ella solo me dijo que su madre solo quería un nieto. Le mencioné que podía esperar un año más, pero ella dijo, no lo entiendes, Adriana sigue deprimida, temo que atente contra su vida nuevamente. Guardé silencio y dije, está bien, podemos intentar tener un hijo pronto. Esa decisión podía sacarme de mis propias ideas. No me malinterpreten, sé que un hijo es una dicha y felicidad, pero aún era joven y quería viajar. Un hijo es una responsabilidad y puede limitarte cuando aún no tienes la madurez suficiente. En mi opinión, ser adulto no es lo mismo que ser maduro. Ella me miró feliz, sonrió, me dijo que estaba bien, que lo intentaríamos, y se fue. Pasaron los días sin novedad, excepto un cambio en la actitud de Elena. Ahora no ocultaba su teléfono y me miraba feliz. Su madre se disculpó conmigo, dijo que entendía mi decisión. Según órdenes médicas, no debía someterse a estrés ni enojarse. Me sorprendí, no esperaba eso de esa mujer. Elena se volvió más cariñosa conmigo. Reconozco que esos meses fueron bastante interesantes, pero había algo que me resultaba extraño. No sabía qué era, pero era extraño. 6 meses después, puedo decir que estaba más enamorado de Elena. No sabía cómo, pero de alguna manera lograba darle lo que me pedía. Si Elena quería una nueva tele, yo se la compraba, si Elena pedía un día de spa, yo se lo daba. De alguna manera, en ese tiempo, todo lo que Elena hacía o decía se convertía en mi prioridad, y yo lo hacía para verla feliz. Sabía que mis palabras y mi actitud la habían lastimado, y yo la quería ver feliz. Valentina ya no insistía en tener nietos y parecía que Adriana estaba mejor. Me alegré por ellos, y yo también tenía una sorpresa esperada, algo que había planeado. Había estado ahorrando suficiente dinero para unas largas vacaciones en Canadá. Quería llevarme a Elena de vacaciones, todas esas situaciones de estrés anterior fueron mucho, y quería sorprenderla. Regresé a casa del trabajo un 6 de marzo, tenía los boletos listos para viajar en 2 semanas. Llegué a casa y encontré la casa vacía. Subí a la habitación y encontré una nota de Elena que decía, Luis, ves que nada de nuestra relación cambia. Te amo más que nunca y sé que tú también. Mi madre se ha vuelto más cariñosa contigo, te estima a su modo. Sin embargo, Adriana no puede ser feliz, y sé que la culpa de darle un nieto la está destruyendo. No te lo había dicho, pero sé que lo vas a entender. Has cambiado mucho en estos meses y sé que eres lo suficientemente maduro y me amas demasiado. Mis padres, Adriana y Ariel haremos lo que planeamos hace 6 meses. Hoy salimos de la ciudad, quedaré embarazada de Ariel. No te diré dónde estamos porque te conozco y no debo sufrir situaciones de estrés, y Ariel tampoco. Adriana me dijo que se pone nervioso y tal vez no podamos concebir en el primer intento, por eso estaremos fuera un mes. No te molestes en buscarnos, yo regresaré cuando esté embarazada. Esto no cambia nuestra relación, fingiremos que no pasó nada. Nadie de la familia lo sabe, y así se quedará, solo entre nosotros. Parte 4. Al terminar de leer la nota, sentí tristeza y humillación. Lloré, no lo niego, me había dolido. Pero creo que en un matrimonio debe existir un acuerdo mutuo, la confianza debe ser la base. A Elena no le importó y pasó por encima de mí, junto con su madre.
La tristeza que sentí se convirtió en indiferencia 2 días después. Comprendí una cosa que no sabía, las técnicas de persuasión de algunas personas. Tanto Elena como su madre me persuadieron para intentar verme como el esposo que obedece todo y perdona, pero incluso esto no lo haría. No dejaría que pasaran por encima de mí. Conduje a la casa de los padres de Elena, y como decía la nota, no estaban. Regresé a casa, molesto y humillado. Le conté la situación a Abraham, me dio su apoyo, tomamos un par de cervezas, y me preguntó qué haría. No supe qué responder y simplemente no dije nada. Intenté llamar a Elena, me llevé una sorpresa al descubrir que había dejado su teléfono en casa. Sabía que lo había hecho a propósito, ella siempre lo cargaba. Revisé el celular y las conversaciones y mensajes con su familia eran normales, no había nada. Ese fin de semana no hizo nada más que incrementar mi odio hacia ella y su familia. En pocas palabras, mi mujer me estaba engañando con su cuñado en repetidas ocasiones porque se ponía nervioso y no le era posible concebir, lo cual es una tontería, a mi parecer. Se me ocurrió un plan, tomé los boletos para ir a Canadá, empaqué todas y cada una de mis cosas. Tenía suficiente dinero ahorrado para vivir 3 meses. Además de eso, vendí mi carro y pedí un préstamo a Abraham. Le dije que me iba a Canadá y no regresaría jamás. Me dijo que estaba bien, solo le pedí que me mantuviera en contacto sobre lo que sucediera, tomé el teléfono de Elena y salí de ahí. Algo que no les he dicho es que hablo bien 2 idiomas aparte del mío, español, también entiendo bien el inglés y el alemán, por lo que entender el idioma no fue problema. Renuncié al trabajo y pedí de favor que no me contactaran de nuevo, incluyendo a mi esposa. En mi tercera semana en Canadá, en el teléfono de Elena había una notificación de WhatsApp. Abrí el mensaje y vi que estaban los familiares de Elena, su hermana, su madre, su padre, Ariel, estaban en una especie de grupo con el nombre bebé. Adriana había mandado un mensaje que decía, se logró familia, después de más de 20 intentos finalmente tendremos un nieto. Adriana compartió una foto de Ariel sonriendo, esa cara de te vencí jamás la olvidaré. Mi esposa Elena estaba a su lado en la cama, pude notar que estaba en prendas menores y después de eso una foto de una prueba de embarazo. Ver a mi esposa con Ariel me inundó de tristeza, pero estaba demasiado lejos y no quería volver a verla. Llegaron varios mensajes de la familia felicitando la anécdota. 4 días después, estaba buscando empleo en Canadá. Afortunadamente, mis conocimientos de ingeniería y ser capaz de hablar 2 idiomas me dieron la oportunidad de empezar a trabajar en una pequeña fábrica como almacenista. No era mucho, pero pagaba bien para subsistir. De hecho, si pueden conseguir un empleo en Canadá, no dejen ir esa oportunidad. Parte final. Una semana después de eso, un domingo por la mañana, recibí un mensaje de Elena en mi teléfono que decía, amor, estoy en casa, todo salió bien, estoy embarazada. Ven pronto, tengo algo que contarte. No respondí el mensaje, decidí ignorarlo. Pasé el día en Toronto, caminando por el parque, hasta que recibí otro mensaje de Elena, cariño, vuelve a casa, necesitamos hablar de esto. Volví a ignorar el mensaje de Elena. Los mensajes continuaron llegando, además de llamadas que, por supuesto, no respondí. Toda la tarde recibí mensajes y llamadas de Elena, Adriana, Ariel y esa bruja malvada. Esta situación escaló y llegó a involucrar a mi padre. Recibí una llamada de él, bastante preocupado, preguntando dónde estaba y si estaba bien. No le había contado nada, así que simplemente respondí preguntándole quién estaba llamando. Él me dijo que Elena estaba preocupada y había contactado con él para saber si yo estaba con él. Le expliqué a mi padre la situación, parecía incrédulo al principio, pero al final terminó por creerme. Le dije que lo traería conmigo en cuanto pudiera y le dije que bloqueara a mi esposa. Mi celular seguía inundado de audios y llamadas. En uno de esos mensajes de voz, Elena se escuchaba llorando, amor, Luis, por favor, responde, ¿dónde estás? Regresa, necesitamos hablar de esto de verdad. Simplemente ignoré los mensajes. Creí que el hecho de que la estuviera ignorando era suficiente mensaje en sí mismo. Apagué mi celular durante 15 días, conseguí uno nuevo en Canadá, la tecnología puede ser barata si se encuentran buenas ofertas.
Puse mis redes sociales en privado sin eliminar a Elena ni a su familia, simplemente las oculté. Adquirí otro teléfono para comunicarme con Abraham. Me contó que Elena había ido a buscarlo, pero él no la dejó entrar. Cuando ella le preguntó dónde estaba, él respondió: podrías haberle preguntado mientras estabas cogiendo con tu cuñado, y le cerró la puerta, amenazando con llamar a la policía. Me preguntó por mí, le dije que estaba bien, que Canadá era un país tranquilo y próspero, afortunadamente no estaba haciendo mucho frío. Cuando encendí mi teléfono, encontré más de 100 mensajes en redes sociales y llamadas de Elena y su familia. La mayoría eran de Elena, rogándome perdón: Luis, por favor, aún te amo, esto no significa nada, quiero darte tu primer hijo, esto es por mi hermana. Luis, no me ignores, por favor, respóndeme, te amo. Sus mensajes estaban llenos de súplicas y audios en los que lloraba, rogando perdón. También había mensajes de mi suegra reprochándome mi actitud, diciendo que era irresponsable y que mi comportamiento podía afectar a su nieto. Elena estaba perdiendo peso debido a la preocupación y los médicos tuvieron que hospitalizarla por una crisis nerviosa. Simplemente bloqueé el número de mi suegra. Eso fue durante el primer año. Mi padre vino a vivir conmigo y está bien. Afortunadamente, conseguí un mejor trabajo y las cosas están yendo bien. Obtener la residencia permanente en Canadá fue un logro después de contratar a un buen abogado. Elena sigue enviando mensajes. Resulta que afortunadamente el hijo ilegítimo con su cuñado no tuvo problemas de salud y me alegra que el bebé esté bien. Él no tiene culpa de lo que sucedió y deseo sinceramente que crezca sano y feliz. Elena cortó relaciones con su familia, culpándolos por haberla persuadido y obligado a tener un hijo con Ariel. A pesar de todo, ella sigue intentando descubrir dónde estoy. Decidí romper el silencio. Cada vez que me manda mensajes, simplemente respondo con emoticones felices frente a su desesperación. Aunque ella me dice que aún me ama, creo que si realmente me hubiera amado, no habría actuado así. Ha intentado de muchas formas saber dónde estoy, pero solo mi amigo Abraham lo sabe. Decidí contestar una videollamada de Elena que recibí, supongo que lo hice para saber cómo estaba. Sin embargo, mantuve mi cámara apagada. No quería que me viera. Ella ya no era esa mujer guapa, se veía demacrada y envejecida. Intentó pedir perdón, pero le dije que sería breve. La suma de tus acciones define quién eres. Tomaste una decisión pasando por encima de mí, algo que sabías que no estaba de acuerdo. Confundiste mi amor con obediencia, y eso es algo que no permitiré. Estoy viviendo aquello que te prometí, viajar. Pero lo estoy haciendo solo. Tal vez para estas fechas estaríamos esperando un hijo, porque la paciencia es una virtud que se cosecha. Valentina no ha fallecido, y dudo que lo haga pronto. No te daré el divorcio aunque lo intentes. Cargarás eso en tu conciencia para siempre. De mi parte, no he conocido a nadie ni lo haré. Supongo que las acciones tienen consecuencias, cosechas lo que siembras. Yo estoy cosechando lo mío, y tú lo tuyo. Después de eso, escuché a Elena quebrarse en llanto y corté la llamada. Actualmente vivo en Montreal, recuperándome de mi vida pasada. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella, eso en el 2019 aproximadamente, el 2020 se apagó el mundo y las fechas.